Buenas noches a todos. Mi nombre es César Saavedra, como ya saben ustedes, y pues aquí estamos de regreso con otro episodio de Dignidad Peruana. Hoy día revisando, rankeando, analizando los partidos, algunos partidos que están en contienda para estas elecciones presidenciales. Vamos a comenzar con la presentación de hoy día, que es un ranking de los 15 partidos que he seleccionado para esta vez. Creo que es un buen ejercicio para ir viendo los partidos, ya que tenemos un par de meses nada más antes de las elecciones. Ustedes, como saben, algunos de ustedes, yo soy politólogo, mis estudios son en la ciencia política y pues me apasiona, me interesa, me gusta y pues analizar todo esto y pues para mí es un placer compartir todo esto con ustedes. Como dije en el primer en vivo que tuvimos, tenemos más de 38 partidos, más de 40 partidos participando en estas elecciones y pues esto hace que esto sea un poco difícil de conocer a todos los partidos, las plataformas, los candidatos y los planes de gobierno también. Y esto también hace que el número de candidatos sea muy, muy alto y pues también esto trae problemas. Entonces, también dijimos la semana pasada que las encuestas que nos dan ahora, estas son las últimas encuestas, pues nos dan de repente unas cifras que quizás no se acercan a la realidad exacta de lo que está ocurriendo, de lo que verdaderamente la gente siente en la calle. Por eso que también es importante de ver el resto de candidatos para ver sus propuestas, porque muchos de estos candidatos que están arriba, pues prácticamente, en mi opinión, no son una buena opción para el elector y para el país. Entonces, es también el objetivo de este video, de este live, de hacer un ranking de los otros partidos que a mi parecer vale la pena ver y analizar y conocer. Entonces, como dije, hay una campaña que está ahora saliendo en las redes y pues esto es la campaña de Por Estos No. Entonces, por estos partidos que ya están en el gobierno hoy en día, pues son la causa prácticamente de todo el caos, de todo lo que está ocurriendo, de lo negativo en la política, en el Congreso y las leyes que se dan a favor de grupos políticos, intereses económicos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta y eso también tiene que ver con el ranking que estoy haciendo, la selección de partidos que he hecho y pues eso también tiene mucho que ver. A ver, siguiendo con esto, entonces dijimos, si no vamos a elegir a los de siempre, a los que están ahora en el Congreso, entonces hay que ver a quién podemos de repente girar nuestra atención. Podemos también ver aquí, somos capaces de ver si somos miembros de mesa también en estas elecciones. Entonces, a todos los peruanos que están pues inscritos en el padrón electoral, pueden ir a la página de la OMPE y puede encontrar la información, pone su DNI ahí y puede ver. Como pueden ver en la imagen, mi nombre dice ahí abajo, no eres miembro de mesa, ahí está mi nombre completo y pues te dice si eres miembro de mesa o no, que quiere decir que tienes que ir a participar, ser pues encargado de la mesa de votaciones. Tienes que estar ahí temprano, quedarte todo el día. Para esta vez sí hay un pago, parece de 165 soles para los miembros de mesa. En esta ocasión yo no salí pues escogido, pero bueno, muchos compatriotas lo serán y pues a tener esto en cuenta también, a chequear esto antes de abril. A ver, aquí también es algo importante. Les sugiero también que vayan a la página del Jurado Nacional de Elecciones porque ahora pueden ver ustedes también todo lo que tienen que saber para estas elecciones. Ya faltan casi 70 días solamente para las elecciones, entonces es importante también informarse y ver todo esto de esta forma. Siguiendo un poco más. Y también en estas plataformas del Jurado Nacional de Elecciones van a poder ustedes ver a los candidatos, su información, hacer comparaciones entre un candidato y el otro, ver su hoja de vida, ver sus ingresos anuales, ver su educación, sus títulos, su historial laboral también y tener una idea de quiénes son estos candidatos que están tentando pues el sillón presidencial y trayendo consigo pues
a un grupo de senadores y de diputados y más. A lo que vamos a ver ahora es el ranking de los siguientes 15 partidos. Entonces, como les dije, siguiendo con la lógica de por estos no, aquí he escogido a 15 partidos que me parecen que vale la pena de repente analizar y ver más a profundidad y pues compartir con ustedes lo que he encontrado y lo que de repente sería bueno informarse y ver un poco más en detalle. Y antes de ir ahí, vamos a ver este próximo cuadro. En este cuadro están los 15 partidos que he analizado. Algunos de ellos tienen, como pueden ver con las flechas, tienen de 8 páginas a 457 páginas. Entonces hay una brecha muy grande entre el tamaño de las propuestas de los partidos. Entonces todo esto lo pueden ver ustedes en esas plataformas del Jurado Nacional de Elecciones y pueden ver aquí los diferentes planes de gobierno. Entonces aquí están los 15 partidos. Aquí abajo tengo una imagen de los partidos de por estos no y vamos a ponerlos donde pienso que deben estar. Quizás no a todos, pero la mayoría. Vamos a ponerlos aquí en pésimo. Vamos a dejarlos aquí a ellos. Entonces, arriba tenemos el ranking de S, digamos que es excelente. El segundo es la A, que es muy bueno. El tercero es B de bueno. El cuarto es C de más o menos. La D de dudoso. La E de pobre. Y pues la F hemos visto de pésimo, ¿no? Entonces vamos a ver, según mi criterio, ¿no? En dónde pues calzan estos partidos. Entonces comenzamos con el primero, Ahora Nación de Alfonso López Chau. Analizando el plan de gobierno, primeramente dice, sustentamos la tesis de que el Perú ha sido y es más Estado y menos nación. Esto me parece interesante porque aquí analiza que el Perú no ha llegado a ser una nación hasta ahora y que hay un Estado que pues no significa que hace un país. También dice, la organización y las formas estatales que instituimos son formas frías y sin alma, superpuestas encima de una nación cautiva. Cumplir, en suma, la promesa de la vida peruana, ser una nación organizada bajo principios republicanos. Ampliar el mercado interno y también externo. Entonces, el candidato está a favor de la libre economía, pero pues también tiene que ser algo responsable. Eso es lo que yo deduzco de su plan de gobierno. También dice, promover cambios profundos en el Estado, la economía y la sociedad. Sin instituciones es aventura que conduce al vacío. Seguimos un poco más. En salud, dice, queremos una cobertura universal efectiva, donde cada persona reciba la atención que necesita en el momento adecuado y con calidad. También dice viviendas reubicadas a zonas seguras con servicios básicos. Nos proponemos cerrar las brechas entre educación, empleo y territorio con una estrategia nacional que prepare a los jóvenes para el trabajo del presente y el futuro. Reforma laboral, reforma de ayuda social, fomento del arte. Y para terminar, habla de desarticular las redes de extorsión, minería ilegal, economías ilícitas y corrupción de alta complejidad. En justicia, asegurar la independencia y autonomía del sistema de administración de justicia, cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a través del diseño e implementación de políticas públicas. Entonces, aquí se deduce que este partido tiene la intención de no salirse del Tratado de los Derechos Humanos en que le estamos y que algunos sí quieren salirse. A mí me parece que debemos quedarnos. Continuemos. Creación de un sistema de pensiones que se ajuste a la dinámica y el crecimiento económico. Transformar el sistema de transporte y la movilidad en las ciudades en un sistema integrado de transporte de calidad, eficiente y masivo. Promoviendo una agricultura sostenible, regenerativa, resiliente, competitiva y libre de sustancias tóxicas. Esto es interesante. Yo he tomado estudios sobre desarrollo global. Se habla mucho que algunos países prohíben las sustancias tóxicas como son los fertilizantes. Me parece que el país de Ecuador tiene como política de no tener sustancias tóxicas en su agricultura y me parece que ir hacia ese marco de pues cuidar la calidad de los productos. Me parece que este candidato está en alza y me parece interesante y para mí lo voy a poner en muy bueno por ahora. Entonces lo ponemos ahí en muy bueno. A ver.
Siguiente, tenemos a Fuerza y Libertad de la candidata Molinelli, Fiorella Molinelli. Tenemos al partido Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli. Dice, queremos un país donde los niños crezcan con educación de calidad, donde las familias vivan seguras, donde los jóvenes encuentren oportunidades de trabajo y donde la salud no sea un privilegio. Medicamentos esenciales a precios accesibles y hospitales equipados en todo el país. Implementaremos un sistema de prevención de enfermedades y fortaleceremos la atención primaria de salud. Acceso efectivo a la información pública, rendición de cuentas periódicas y control ciudadano activo, fortaleciendo la confianza en las instituciones. Transformar integralmente a la Policía Nacional del Perú en una institución profesional especializada, libre de corrupción, meritocrática y altamente operativa. Entonces, esto también es importante, habla de una reforma para este partido. A mi parecer, no creo que llegue hacia donde verdaderamente me pareciera que debería llegar como partido, y yo lo pondría en un más o menos en el 4. Siguiendo, tenemos al Partido del Buen Gobierno. Este partido es liderado por el ex ministro Jorge Nieto. Entonces, vamos a ver un poco sobre Jorge Nieto. Aquí no voy a hacer un resumen sobre el perfil del candidato mucho, pero más sobre el plan de gobierno. Entonces, el plan de gobierno de el Partido del Buen Gobierno dice, plantea transformar el Perú hacia un modelo de desarrollo equitativo, sostenible, territorialmente equilibrado y libre de corrupción, mediante un Estado profesional, transparente y orientado al bienestar, reemplazando el enfoque extractivista por un nuevo pacto social centrado en las personas y la naturaleza. Energía limpia, renovable, que es pues la energía solar, de viento, eólica y todo eso. Recuperación de ecosistemas y lucha contra la deforestación y contaminación. Educación inclusiva, equitativa y científica centrada en el pensamiento crítico, la interculturalidad y la equidad de género. Aquí es importante porque aquí hay mucha polémica en el Perú sobre la palabra género, pero aquí hablan de que debe haber una equidad de género que tiene que ver pues que tengan las mismas oportunidades, tanto pues el hombre o la mujer. Pesca sostenible y seguridad alimentaria, fortaleciendo la soberanía sobre el mar peruano. Eso también es importante. El mar peruano también es algo que últimamente está siendo depredado por otros países, otras flotas en el mar. Reducir la violencia hacia las mujeres en todas sus formas, garantizando una vida libre de violencia. Importante también, el Perú es un país con alto feminicidio cada año. Un adecuado control de flujos migratorios, eso también es importante. La migración también, también que se tiene que controlar de una manera más, de repente, más drástica en el Perú. Yo también estoy de acuerdo. Entonces, eso es lo que propone el plan de gobierno de el candidato Jorge Nieto Montesinos, y me parece que es interesante, importante, y creo que lo pondría también en la sección de muy bueno. A ver, continuando con el siguiente, Demócrata Unido Perú. A mí me pareció que le falta mucho más trabajo, y también quizás es de una corriente conservadora que no va muy bien conmigo. Entonces, para mí quizás no es lo mejor las propuestas que proponen. Y aquí vamos a ver en su plan de gobierno, si ustedes ven el plan de gobierno de este partido, es un folleto de 18 hojas, nada más. Entonces, no sé si tienen otro más extenso, pero me parece que debieron hacer un esfuerzo más grande para poder traer un poco más de información al ciudadano. Y muchos de las cosas que propone son solamente cosas muy declarativas y sin de repente decir cómo lo van a hacer, o qué de repente cuál sería el resultado, en cómo impactaría esto a la ciudadanía. Entonces, un poco para ver este plan de gobierno, dice, el Estado peruano es la principal causa del empobrecimiento de los peruanos, principalmente por su tamaño gigantesco que afecta el desarrollo económico. A mi parecer, no es tanto el Estado peruano que tiene la culpa, son los funcionarios públicos. Entonces, uno puede reducir el Estado a lo Milei, pero quizás eso no hace que también de repente se esté afectando servicios sociales que son importantes para la población.
Reducción del Estado bajo la fusión de ministerios. También siguiendo un poco esta lógica, se reducirá el gasto público empezando con la publicidad del gobierno. Dicho presupuesto será destinado a la educación, salud y agricultura. El friaje será combatido con calefacción mediante la utilización del gas natural, paneles solares, inicio de la construcción del tren del Pacífico de alta velocidad desde Tumbes a Tacna a través del esquema de inversión gobierno a gobierno, tren bala. Se eliminarán las consultorías y asesorías. ¿Ok? Servicio militar obligatorio para los que no estudian ni trabajan. También dice reorganización de la policía del Perú y reforma total del sistema de justicia. Eso me parece interesante. Retorna la PIP. Se crea la Policía de Investigación Criminal, Ciberseguridad e Inteligencia. Implementación de los jueces sin rostro para sicarios, cobro de cupos, extorsionadores y secuestradores. Esto de ir con jueces sin rostro también pues, puede traer problemas, pero bueno, se derogarán todas las leyes dadas por el Congreso en beneficio de los delincuentes y corruptos. En eso estoy de acuerdo, que se deben derogar esas leyes. Entonces, me pareció interesante, pero como dije, le falta un poco más de trabajo a este plan de gobierno y por eso, a mi parecer, para el Partido Unido Perú, lo voy a poner en el número 5, dudoso, porque me parece que hubo de haber más trabajo en este plan de gobierno que solamente es un folleto de 8 páginas. A ver, siguiendo, el Partido Demócrata Verde, es liderado por el candidato Alex González. Aquí unas cosas sobre su plan de gobierno. Dice, nada no es más ajeno que la sumisión a una corriente ideológica, a un partido o a intereses particulares. Nuestra única apuesta es por el Perú. Esto me parece un poco simplista. No es bueno tenerlo siempre de repente, ser un fanático de las ideologías de izquierda o de derecha, de un líder, ¿no? Absoluto, de otro, ¿no? Pues también me parece que la ideología es importante porque te da un rumbo en la política hacia dónde ir. Tener en cuenta qué cosa es la ideología para no de repente hablar en contra de ellas sin tener un buen sustento sobre lo que es. Y cuando dicen nuestra única apuesta es por el Perú, eso de repente no te da muy clara hacia qué rumbo está yendo este candidato, qué cosa es el Perú para él. ¿Es el Perú de Belaúnde? ¿Es el Perú pues de algún caudillo? ¿No? Entonces eso también me parece que no es muy claro. Dice ser uno de los países menos afectados por el cambio climático. Eso sí me parece interesante. Siendo un partido verde, pues tiene que abocar por el medio ambiente, reducir un 40% los índices de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes para el año 2030. Parece muy interesante tener una política de Estado que aborde estos temas importantes y reducir en un 40% la tasa de deforestación anual para el año 2030. Pero me parece también que necesita un poco más de trabajo este partido. Entonces, a mi parecer, en el número 4. A ver, continuando, tenemos al Partido Frente de la Esperanza 2021. A ver, este partido es liderado por Fernando Olivera, que es muy conocido en el Perú y pues que siempre ha intentado postular, pero sin éxito hasta ahora. Entonces, Frente de la Esperanza 2021 de Fernando Olivera. Aquí algunas cosas sobre sus propuestas. Dice, la historia del Perú republicano es la historia de la corrupción. Ok. Entonces también dice, revocatoria del presidente de la República y congresistas mediante referéndum, si es que no cumplen lo que prometen. Entonces también algo drástico, si es que propone que si el presidente y congresistas, diputados no cumplen lo que prometen, se les puede remover de su cargo. Reforma total del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Procuraduría. Entonces, prácticamente todo el sistema de justicia, el sistema judicial, reforma total del poder. Entonces, algo bien drástico, algo que es necesario, pero también es cómo lo vamos a llevar a cabo. De repente, siendo presidente o algún presidente no va a tener todo el poder para hacer esto. También dice derogatoria de las denominadas leyes pro crimen, otro partido que también dice que existen las leyes pro crímenes y que estas deben ser derogadas. Disponer del 7% del PBI para el sector salud, invertir entre 800 millones y 1.000 millones anuales por habitante,
en salud. Es interesante esto porque pues el pueblo ha sido relegado de una salud de calidad y esto me parece que sería, si bien drástico, pues es muy necesario. A mi parecer, yo creo que le podemos dar de repente algo intermedio, le podemos dar una B de bueno. Siguiendo con el Partido Morado. El Partido Morado tiene como candidato al excongresista Mesías Guevara. Eh, es un congresista que estuvo en Acción Popular antes y que ahora está pues en este partido del Partido Morado y pues está tentando la presidencia. Y aquí algunas cosas sobre este partido, y aquí vamos a ver quizás algunas de ellas. Dice, el desarrollo humano integral solo es posible cuando existe un Estado que funciona como sistema viable. Dice, alta incidencia de violencia contra la mujer con un 54% de mujeres que han sufrido violencia y 170 feminicidios al año. Crear una red de refugios para las mujeres, 24 horas, 7 días a la semana, fomentar la educación en género y una protección efectiva. Otra vez aquí hablan de la educación en género, que a mi parecer es importante, es algo que se implementa en los países adelantados, como lo es Canadá y otros países de la Unión Europea, pero todavía no llegamos a entender en el Perú lo que realmente es una educación en género. Entonces, eso podemos abordar eso en otro video para explicar un poco qué cosa es el género, que tiene que ver también con el desarrollo humano, universalizar la educación inicial a través de centros de desarrollo infantil temprano, implementar una aplicación de seguimiento nutricional y promover la biofortificación de alimentos. Esto me parece interesante. También en mis clases de desarrollo global se toca un poco sobre la biofortificación de alimentos. En la sierra se le pone vitaminas al momento de cocinar para que esto levante el número de hierro, de elementos de hierro y pues de sustancia a la comida para que los niños y las mujeres gestantes pues tengan la oportunidad de desarrollar como debe ser, sea en el embarazo o sea en un desarrollo pues infantil, que también ayudan al desarrollo cognitivo, físico, social, económico de estas pues regiones alejadas del Perú. Implementar una pensión básica universal y ofrecer transporte gratuito para mayores de 65 años. Interesante. Implementar o ampliar también esta pensión básica que se le da al adulto mayor, no solamente a las personas que están en extrema pobreza, pero también en general. Me parece que eso es lo que están ofreciendo. Y transporte gratuito, implementar una reforma policial y el sistema integrado de justicia y seguridad, realizar una reforma integral para una justicia rápida, predecible y accesible, luchar contra la corrupción, derogando 25 leyes y fortaleciendo los órganos de control. Otra vez, derogar las leyes pro crimen, promover una transición energética hacia fuentes solar, eólica e hidroeléctrica de menor escala. A veces parece que se están copiando de un plan de gobierno a otro porque aparecen las mismas cosas. Estas propuestas y en general lo que propone el partido lo podemos poner en el número 2, aquí. Ok, entonces, siguiendo con el resto de partidos, tenemos al Partido Patriótico del Perú, el PPP. Es liderado por el candidato Herbert Kaller. Me parece, es un ex marino y pues está tentando la presidencia. El plan de gobierno del Partido Patriótico del Perú propone cambiar el sistema de contrataciones del Estado, pagando los diversos servicios contratando cuando estos hayan sido ejecutados en su totalidad. Esto se refiere a que el Estado no debe soltar dinero para contrataciones o compras en el Estado antes que el servicio no sea atribuido. Entonces, eso también, según este partido, eso hace que la corrupción baje porque no se va a dar de repente dinero sin saber si es que la compañía va a poder otorgar los servicios. Muchas veces hoy en día se otorga dinero y las obras quedan inconclusas, abandonadas y después nadie se hace cargo, nadie es responsable y esto atraso pues el desarrollo, el tiempo y todo eso. Entonces, esto propone este partido. La base del desarrollo, dice nacional, está en una población muy educada y capacitada, aplicando métodos de superaprendizaje e impulsando el aprendizaje y uso de la inteligencia artificial.
También contrataremos a los licenciados de las Fuerzas Armadas como agentes de seguridad de las municipalidades del INPE y tendrá continuidad con una instrucción adicional corta para ser miembros de la Policía Nacional del Perú. Esto es algo que también se viene diciendo en los últimos años, que se tiene que incorporar a las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad en las ciudades. Entonces, aquí se propone de que estos agentes de las Fuerzas Armadas pueden tener pues una instrucción rápida, corta, para que se puedan acoplar a las tareas policiales en la ciudad. Entonces, siguiendo, premiaremos, protegeremos y ascenderemos al servidor público que se enfrente a la corrupción denunciando todo acto ilegal traidor a la patria. Incentivos para que los funcionarios públicos pues puedan denunciar los malos manejos en sus entidades, en sus instituciones. Renovación de diputados y senadores por tercios. Esto es algo que lo hace Estados Unidos. Dice, promulgar una ley que impide nombrar funcionarios a sentenciados por deuda alimentaria y o violencia familiar. Entonces también pone obstáculos para que esta gente que no cumple con sus obligaciones familiares y judiciales no puedan ser funcionarios públicos. Desarticular las organizaciones criminales transnacionales y bandas locales de extorsión mediante inteligencia avanzada. Bien. Al 2031, el promedio de la ejecución del gasto público será en promedio superior al 80%. Entonces, es una manera de ser eficiente, de gastar lo que pues se presupuesta para el gasto regional, nacional, municipal. Entonces, esto es lo que propone el Partido Patriótico del Perú. En mi parecer, me parece bien, me parece interesante. Yo pondría a este partido en el número 3 de bueno. Siguiendo, el partido político Integridad Democrática. Este partido está liderado por, me parece que también es un ex marino, se llama Wolfgang Grosso. No ha tenido mucha cobertura en las redes sociales o en la televisión. He visto un par, creo, una o dos entrevistas de este candidato y pues este candidato propone, dice ser un partido político de centro, comprometido con la aspiración de alcanzar el bien común. El bien común es una pues, si bien también es un decir general, también tiene que ver con unas ideologías indígenas también que tienen que ver con el bien común, el buen vivir y el summa causa. Entonces, me parece que va por ahí. Adoptar una postura de moderación en nuestra actividad política, evitando posturas extremas. Apoyamos un Estado laico. Entonces, separación de Estado e Iglesia, sin preferencias por ninguna religión, donde se respete la libertad religiosa y de culto. También dice, tasa de desarticulación, porcentaje de líderes de organizaciones criminales identificados versus capturados. Segundo, índice de operaciones conjuntas, porcentaje de operativos ejecutados bajo el comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. También ofrece implementar los servicios de las Fuerzas Armadas al servicio de la seguridad ciudadana. Expulsión inmediata de extranjeros con antecedentes penales detectados. Entonces, esto es lo que propone, en resumen, el Partido Político Integridad Democrática, y para mí, yo lo pondría en un número 3 también, con el de B de bueno. Aunque no son conocidos, me parece que lo que proponen es sensato. Con el siguiente, tenemos a uno que no es muy conocido. He visto una entrevista de este partido, el Partido Político Regional Integración Nacional. Entonces, este partido es liderado por el candidato Walter Chirinos Purizaga, y dice, nuestra agrupación, el PRIN, contribuye al desarrollo nacional con espíritu regionalista, como está en su nombre, democrático y descentralista. Aborda temas críticos como la lucha contra la pobreza, la igualdad de género, los derechos humanos y el medio ambiente. Me parece 3 cosas interesantes. El PRIN lucha por la preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las 51 lenguas y familias lingüísticas de los pueblos indígenas amazónicos, así como
a los 4 pueblos indígenas andinos con sus 3 lenguas nativas y 4 familias lingüísticas, incluyendo sus costumbres y tradiciones. Entonces es un partido, son propuestas que tienen que ver mucho con la cultura, contra la preservación de la lengua, de las comunidades originarias en la selva y otros lugares. Dice, aunque el nivel educativo de las niñas ha mejorado en las últimas décadas, continúa existiendo desigualdad, lo que significa que numerosas familias aún no ven la educación de las niñas como una prioridad. Es verdad, eso también ocurre en muchos países que están en vía de desarrollo, como el Perú. Entonces, esto propone en resumen el PRIN. A mí me pareció interesante, pero me pareció que tiene que ser un poco más de trabajo de repente en la calle, de repente sobresalir más en lo que propone. Y para mí el PRIN yo lo pondría en un número 4 en el de más o menos. A ver, continuando con el partido de Perú Moderno, Carlos Jaico, y lo que propone su plan de gobierno del partido es que la corrupción se encuentra presente en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y en la mayoría de las instituciones públicas. Se trata de un mal sistémico y eso es importante resaltarlo, de reconocer que el mal, así como lo dijo el otro partido también del Frente Independiente, que hay que reconocer que la corrupción es un mal endémico. El señor Carlos Jaico ha sido también secretario en algún momento de la presidencia y ha visto la corrupción desde adentro y bueno, me parece que también tiene que ver con eso, que es un mal sistémico que tiene que acabarse. Dice, Perú Moderno es un partido humanista, nacionalista, democrático, descentralista y popular. Interesante, un partido humanista, ¿no? Que también pues vela por la descentralización del poder. Somos de centro porque creemos, entonces son de centro, se denominan como un partido de centro, ideológicamente hablando. Somos de centro porque creemos que el Perú necesita soluciones y no dogmas, resultados palpables y no consignas. El centro es el equilibrio entre crecimiento económico y justicia social, entre iniciativa privada y un Estado eficaz que lo acompañe. Entonces aquí un equilibrio entre la iniciativa privada, la inversión privada y también el rol del Estado en también proveer servicios básicos y esenciales a la ciudadanía. Reducir en 40% casos de violencia de género, 50% de emprendimientos liderados por mujeres. También un poco especifica cómo también se sale de este ciclo de violencia de las mujeres y de repente no depender de una pareja para pues la parte económica, de emprender como muchos peruanos y peruanas hacen hoy en día. Disminuir la anemia infantil al 15%. Importante, la anemia ahorita yo creo que está llegando a niveles de 50% en algunos lugares de la sierra. Reducir deforestación a 95 hectáreas al año y reforestar 45,000 hectáreas. Unir Puno con Cajamarca a través de la cordillera para dinamizar el comercio. Me parece que tiene que ver con el tren andino que proponen, ¿no? El logo, el símbolo de este partido es el símbolo del puente, como pueden ver acá. Entonces, pues esto es lo que propone Perú Moderno con Carlos Jaico. Me parece que este partido ha perdido la inscripción de sus senadores. Esto es algo grave porque no va a poder llevar senadores en estas circunstancias. Yo pondría el partido de Perú Moderno en el número 3 de bueno, en lo que he visto del partido hasta ahora. A ver, siguiendo con el resto, tenemos a Primero la Gente. Primero la Gente, que es un partido, es una alianza, me parece que es uno de los partidos que formó una alianza, esta vez liderado por la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Y Primero la Gente propone cosas como lograr que al menos el 80% de los docentes de la educación básica pública y 100% de quienes trabajan en escuelas rurales y amazónicas participen y aprueben cada año un problema de formación continua pertinente al 2031 en las escuelas rurales. Cobertura del programa nacional Cuna Más, servicio de cuidado diurno, número de niñas y niños usuarios registrados. Entonces, registrar, apoyar también pues a todos esos niños con una pues implementación adecuada para su desarrollo en estos programas sociales como Cuna Más, prevenir y erradicar la violencia de género y las múltiples discriminaciones, garantizando igualdad sustantiva para mujeres
niñas, adolescentes y diversidades. Entonces aquí hablo un poco de las diversidades también en la sociedad. No lo dicen de repente directamente, no usan la denominación LGTBQ, ¿no? Para pues hablar de pues las demás diversidades, pero lo mencionan y eso me parece importante. Yo creo que es el único que lo menciona, hablar sobre la violencia de género y todo eso. Reducir la expansión, rentabilidad y control territorial de economías ilegales. Tiene que ver esto también con la minería ilegal. La ley es pro crimen contra reformas normativas que debilitan la persecución penal y elevan la impunidad. Otra vez regresamos a las leyes pro crímenes que este gobierno, que este Congreso ha llevado adelante. Consolidar un sistema anticorrupción articulado e interoperable. Esto es importante porque ella, como ex ministra de Justicia, sabe muy bien de estos temas, de los sistemas anticorrupción en el lado ejecutivo. Entonces me parece interesante asegurar que el empleo de las Fuerzas Armadas para orden interno sea excepcional, subordinado a conducción civil, protocolos claros de uso de la fuerza, formación en derechos humanos. Entonces aquí también hablan de implementar las Fuerzas Armadas para la lucha contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia, pero con protocolos claros del uso de la fuerza para que no se repita esto que ha ocurrido mucho con las matanzas de ciudadanos que estaban protestando, que esto es muy grave y pues aquí piden que hagan protocolos claros para las Fuerzas Armadas. Entonces lo que propone primero la gente, en resumen, yo pondría a primero la gente en el número 3 de bueno, y se está copando un poco el número 3 con partidos, pero vamos a ponerlo aquí. Bueno, entonces, siguiendo con el partido Progresemos. Progresemos es un partido que está liderado por el candidato Paul Jaimes. Y Paul Jaimes pues tiene como logo a un perrito, es el partido del perrito, y que pues es un partido animalista. Dice, el Estado debe ser eficiente a mucha velocidad y servir con honestidad para orientar las decisiones hacia la protección de la dignidad de las personas y la preservación del futuro común. Proteger a la ciudadanía frente a delitos digitales. Retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es algo, de repente, como dije, es algo problemático, no por decirlo menos, y pues este partido propone retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en la lógica de los partidos que proponen esto, es que así se puede castigar a los criminales con la pena de muerte en general. Entonces esto me parece que es algo drástico, que lo piden algunos partidos, pero en la práctica yo creo que en un país como el Perú, muy peligroso, ¿no? Dice, sancionar y prevenir crueldad animal. Obviamente, siendo un partido animalista, pues propone esto el partido Progresemos de Paul Jaimes. Este partido, para mí, yo lo pondría en el número 4 en la C, de más o menos. Ya terminando un poco con los dos últimos, tenemos al partido de político Cooperación Popular. Este partido es liderado por el excongresista Johnny Lezcano, congresista de larga data, y pues ahora ya no está en Acción Popular, pero ha ido a otra entidad que pues fue conocido principalmente o al comienzo porque su logo se parece al logo de Chrome, de Google Chrome, ¿no? Parece que agarraron el logo y lo cambiaron un poco. Entonces, dice, generar espacios para que la ciudadanía pueda proponer, participar y fiscalizar las acciones del Estado ante la resolución de los principales problemas del país. ¿Ok? Reconstruir a todos los centros educativos en estado ruinoso para mediados de 2028. Y los colegios están cayendo a pedazos, especialmente en lugares pues alejados, rurales, donde no hay presencia del Estado. A ver, aprobar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente o mediante el Congreso. El cambio de constitución me parece que es importante, pero también de repente difícil de hacer si no tienes una mayoría en el Congreso. Entonces, de repente es algo solamente para la tribuna, porque esto quizás no se va a poder hacer en muchos años. Entonces, tenemos aquí esta propuesta. También dice solicitar facultades legislativas en agosto de 2026 para regular la muerte civil y otras sanciones contra la corrupción
y para reformar el sistema de control. Esto es para que los funcionarios corruptos no puedan, reelegirse o participar en la función pública y pues tener una muerte civil, ¿no? Entonces, esto es lo que propone el partido de Johnny Lezcano con Cooperación Popular. Me pareció que era un plan de gobierno un poco simplista, un poco de repente sin fuerza, sin un tono de seriedad de repente, y no me convenció, la verdad, en lo que propone. Le necesita que le ponga un poco más de énfasis en lo que propone y de repente de más autoridad. Yo para Cooperación Popular lo pondría en el número 5, lo pondría en dudoso, porque me parece que le faltan muchas cosas todavía. A ver, el último aquí es el partido de el PTE, que es el Partido de los Trabajadores y los Emprendedores, Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, y propone algunas cosas como la administración que entiende el Estado como botín. Vienen de muy atrás, pero se ha desbordado con el modelo neoliberal que se nos ha impuesto desde el primer gobierno de Fujimori. Aquí hablo un poco sobre lo que fue pues las reformas políticas de Alberto Fujimori en los 90, donde prácticamente se dejó de lado la parte pública, se priorizó la parte privada, privatizar las entidades públicas. Eso es lo que este partido dice que no estuvo bien y se ha perdido de repente autonomía en los servicios públicos. Dice cadena perpetua para delitos graves de corrupción e impulsar el apoyo financiero y técnico a emprendedores como factor clave en el desarrollo nacional. Obviamente, siendo un partido de los emprendedores, tiene que apoyar a los emprendedores. Crear impuesto ecológico. Me parece interesante esto, crear un impuesto ecológico. Quiere decir que si hay empresas, compañías que causan de repente contaminación, de alguna manera, pues se les ponga un impuesto de contaminación que produce. Entonces, interesante, no sé si esto se puede aplicar en el Perú porque tendría que tener unas leyes y eso a veces no es muy fácil. El Partido de los Trabajadores y Emprendedores, me pareció que necesitaba un poco más de información. Es uno de los partidos que no demostró mucha información del plan de gobierno, fue muy escueto, muy corto, y me parece que tiene que trabajarlo mucho, mucho más. Por eso es que yo pondría también este partido en dudoso aquí. Entonces, hemos terminado prácticamente con el ranking de estos 15 partidos y me parece que este ranking nos da una idea de dónde están, de qué proponen y pues me parece que nos puede dar una luz quizás en dónde se colocan ideológicamente conforme a algunas propuestas y pues algunos que son extremistas de repente en lo que proponen, pero eso es lo que encontré en estos 15 partidos y me parece que nadie tuvo un ranking de excelente, pero los que fueron de muy bueno están Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Partido Morado. Otra vez Ahora Nación de Alfonso López Chao, Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto y Partido Morado de Mesías Guevara. Siguen, mencionaré la segunda ahí, línea de Bueno, el Partido a la Esperanza 2021 de Fernando Olivera, el Partido Patriótico del Perú de Herbert Kaller, el Partido de Integridad Democrática de Wolfgang Grosso, el Partido Perú Moderno con Carlos Jaico, también lo pongo de bueno, y el Partido de Primero la Gente de Marisol Pérez Tello, que también lo pongo como bueno. El resto creo que ya hablé de ellos, yo creo que no vale mencionarlos otra vez y bueno, espero que de repente nos den una sorpresa, quién sabe, en los próximos días, ¿no? En las próximas semanas en estas elecciones y pues esto es lo que prácticamente es un análisis rápido, no tan rápido, pero me leí bastantes hojas de planes de gobierno, bastantes hojas del Jurado Nacional de Elecciones. Fue importante hacer esto y pues llevar adelante esta información
pues a ustedes, a mis contactos, a mis compatriotas, para que tengan una idea de lo que propone, quiénes son, de dónde vienen, y pues les dejo también a ustedes a que se informen como debe ser en estas elecciones y podamos tomar las mejores decisiones, porque también son bastantes partidos, bastantes elecciones a diputados, senadores. Para seguir la tradición, quizás el primer en vivo que hice, vamos a compartir aquí este extracto como lo hicimos la primera vez, que me parece importante para de repente acordarnos quiénes somos, qué estamos haciendo como compatriotas, como ciudadanos, como peruanos, y pues recordar un poco las palabras de la historiadora María Rosworowski, que nos decía en su libro muy importante de la historia del Tahuantinsuyo. Dice, el deseo indígena hacia la unidad se expresa a través de la voz Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones unidas entre sí y que manifiesta un intento o un impulso hacia la integración que desgraciadamente nunca se logró, se vio truncada. Faltó tiempo a los incas para consolidar sus propósitos. Entonces, me tomo el tiempo un poquito aquí para pues compartir eso con ustedes, lo que querían hacer los antiguos peruanos sobre pues unir las regiones en el Perú, en el antiguo Perú del Tahuantinsuyo, y que de repente es nuestra tarea, si ellos no lo pudieron hacer, de nosotros hacer, pues que nuestra nación, nuestro país se integre, se una, pues en un bien común, y quizás estas elecciones que vienen de repente acercarnos a de repente integrar, a ser más unidos, a traer cosas positivas y mejoras hacia el país y hacia todos. Y pues espero que les haya gustado sobre los antiguos incas y el Tahuantinsuyo. Entonces, habiendo dicho esto, otra vez, mi nombre es César Saavedra. Ha sido un gusto llevarles toda esta información hoy día, y pues yo les doy las gracias por estar aquí. También pues no se olviden de darle un like, un me gusta, suscríbanse al canal. Si ven esto en YouTube también, nos vemos en otro en vivo de En Vivo con César. Un gran abrazo a todos ustedes y pues los veo muy pronto. Hasta luego y se cuidan. Hasta luego. Bye bye. Chao.